hay que pedirle a Santa Claus una computadora entonces. Exactamente, si Así Dios lo que, permite. bueno. Muchas Bueno, bien, gracias, padre. bien, no sé si habrá alguno que nos estén conectando desde Texas, como quiera, para todos ellos, nuestros hermanos tejanos, nuestro cariño y nuestra solidaridad. En estos días, cosas veré de Sancho Amigo, decía Don Quijote. ¿Quién iba a pensar que en Texas iba a nevar, que iba a hacer frío, que iban a congelarse las pobres tortugas, que las han encontrado huyendo en Arizona? Pero así es la vida, así cambia la... Fíjense que es interesante, si fuéramos a ver cuál es la noticia que acapara en estos momentos la atención mundial, no es el coronavirus, que tiene importancia, no son los problemas en Medio Oriente, que tienen importancia, son que han llegado ya no a la Luna, ya no estás en la Luna, sino estamos llegando a Marte. ¿Y qué diablos si se nos ha perdido a nosotros en Marte cuando tenemos una serie de problemas importantes que resolver, de convivencia, de destrucción del medio ambiente, de violencia y demás? Pero bueno, la vida es loca y a cualquiera le toca, dice el refrán nuestro castellano. Y vamos a comenzar, poniéndonos un poco en la presencia de este buen Dios que nos ama, y vamos a conversar dar una visión general de la Cuaresma, porque la Cuaresma mal empezó el miércoles de ceniza, en lo que se nos ha impuesto la ceniza, pues eso, de una forma más o menos espectacular, echándolo en la cabeza, marcándolo, llevándoselo en un sobrecito. Hemos convertido el rito de la ceniza en más importante, lamentablemente más importante que la Eucaristía. O sea, personas que solamente van 2 veces al año a la iglesia. El miércoles de ceniza, porque el miércoles de ceniza nos embadurnan la cabeza, y el domingo de Ramos. Los católicos de A&P, Ash Wednesday and Palm Sunday. Y es el único día que muchos van, y el resto del día, el resto del año, el resto de la vida, ¿qué? Pero bueno, caminante no hay camino. Pongámonos en la presencia de ese buen Dios que nos ama. Bendito seas, Padre, por esta gracia y este tiempo, por concedernos un momento oportuno de preparación a las fiestas pascuales. Bendito eres tú, Padre, porque llamas a cada uno de los creyentes a emprender de manera más personal y consciente su compromiso de seguir a Jesús, tu Hijo y nuestro hermano. Bendito eres tú, Padre, por interpelarnos en lo profundo y radical de la vida y por liberarnos de nuestras seguridades falsas y de los ídolos secretos que construimos sin cesar. Bendito eres tú, Padre, porque nos das tu Espíritu, el único que puede convertirnos, el único que puede atravesar nuestros pensamientos, el único que puede darnos un corazón de hijos, según el corazón de tu Hijo Jesús. Bendito, Padre, que esta Cuaresma, unidos a la multitud de los que marchan por la senda del Evangelio, sea el tiempo propicio de nuestra vuelta a ti. Porque Dios único y verdadero, que vives por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a continuar nuestra tertulia, nuestro seminario, vamos a llamarle tertulia, así no nos equivocamos. La Cuaresma son 50 días, 40 más la ñapa de Semana Santa, van a ponerse los 50 días. Y podríamos estar toda una tarde definiendo la Cuaresma, acercándonos a la Cuaresma, pero yo he hecho 10 palabras para empezar la Cuaresma, que nos presentan conceptos importantes de la Cuaresma que tenemos de tener en cuenta. Porque para muchos Cuaresma es no comer carne, ir el miércoles de ceniza, el domingo de Ramos, Semana Santa y pare de contar. Cuando Cuaresma, al fin y al cabo, vendría siendo una etapa de toda nuestra vida. El número 40, o las cuarentenas, estamos hartos ya de cuarentenas. Ya podemos dar clases de cuarentenas a muchas personas. La semana pasada veíamos como el mundo, como lo conocemos hoy en día, tuvo su origen en una cuarentena. Fue una epidemia, una pandemia, la pandemia en el siglo XIV que arrasó Europa. Se calcula que murieron cerca de 80 millones de personas por unos simples animalitos que venían de la India, que venían de la China, que venían de Afganistán, que venían del Extremo Oriente con las especias, con las sedas, con los inciensos, con las mirras, con 50.000 cosas. Eso cambió la búsqueda
de nuevas alternativas de viaje, el encuentro de los mundos, el encuentro del continente americano, dar la vuelta completa a la Tierra, y eso nos llevó a un concepto nuevo de iglesia, un concepto nuevo de geografía, un concepto nuevo de vida del mundo. 500, 600 años después nos enfrentamos al tercer milenio, estamos empezando el tercer milenio del cristianismo, el tercer milenio para los que creemos en Cristo. Para los chinos es el quinto milenio, ellos van por el año 5000 y no sé cuántos, igual que los judíos. Y los que están un poco más atrasados son los musulmanes, que son 600, casi 600 años menos que nosotros. Pero a la hora de contar el tiempo, estamos viviendo unos momentos grandes e importantes en la historia de la humanidad, en nuestra historia personal. Ahora, 10 palabras para empezar la Cuaresma. Creo que algunos quizás si pudieron seguir el programa del pasado miércoles, ahí hablamos de eso, pero lo repetimos. Primero, la ceniza. Miércoles de ceniza es como el día con el que comenzamos la Cuaresma. Y miércoles de ceniza, y el tiempo de la ceniza, el tiempo de las civilizaciones antiguas, también la bíblica, tenían ya interiorizado el gesto de cubrirse con ceniza la cabeza como señal de luto o de arrepentimiento profundo. O sea, las cenizas es algo que se quema, algo que hemos construido. Una casa, una torre, un granero, un carro, una vida, y de repente la quemamos. O de repente se quema por un rayo, por un descuido, por una maldad, por lo que se quema. ¿Y qué es lo que queda? Ceniza. Los romanos, que eran gente muy práctica y muy sensata y en muchas cosas, cuando entraba un gran general o entraba un César a tomar posesión de su gobierno, siempre tenía detrás de él un esclavo que iba recordándole: recuerda que eres polvo, recuerda que eres polvo, recuerda que eres polvo. Que era mucho honor y mucha cosa. De ahí es donde toma la iglesia la tradición de la ceniza. Iba un esclavo quemando estopa. Estopa es el cáñamo con que se forman las cuerdas y demás. Toda esta chavienda es ceniza. Entonces vamos a acabar con ella. ¿Para qué te ilusiones si también vamos a terminar nosotros como la ceniza? Entonces se utilizaba como símbolo de aquí paz y en el cielo gloria. Aquí vivimos, aquí estamos, aquí somos, pero todo es vanidad de vanidad. El libro del Eclesiástico lo dice: vanidad de vanidades y solo vanidad. La ceniza nos recuerda la transitoriedad de la vida. El Papa Francisco, al comienzo de su pontificado, decía lo repitió varias veces, que todavía no conocía a nadie que lo enterraran con la tarjeta de crédito o con la cuenta de banco. Y también decía, mi abuela decía que los sudarios, la vestimenta con que se envuelven a los cadáveres, no tienen bolsillo. No se les pone en bolsillo. ¿Para qué quieren un bolsillo un muerto? Pues por eso todo va a terminar en ceniza. El cristianismo formó parte del proceso penitencial como señal de conversión. Es el proceso de convertirnos. O sea, las cenizas es preguntarnos el tipo de vida que yo llevo. ¿A dónde me lleva? Ayuno. El Papa Francisco recomienda ayunar, o sea, aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas. Pero ayunar, estoy seguro que todos los que estamos haciendo este taller por internet, por Zoom, todos tenemos alguna libra de más. Y todos nosotros, si nos dieran una receta mágica, puede decir, vas a adelgazar 10 libras. O sea, yo he adelgazado en año y medio 40 libras. La pandemia me ha hecho recuperar 10 libras, que me tiene histérico. Pero bueno, en el fondo es eso. Por apariencias, por salud y demás. Pero el ayuno, en el sentido espiritual, es mucho más profundo. El ayuno para nosotros consiste en no comer ciertas cosas. Pero el ayuno nos puede servir de reflexión, nos tiene que servir de reflexión y de ayuda. Miren, los musulmanes tienen el mes del ayuno, el mes del Ramadán. Una de las razones por las cuales Mahoma coloca el Ramadán, el mes del ayuno, entre sus feligreses, es para hacerles recordar cuánto sufre un hermano pobre que no tiene que comer. Está tomado un poco en ese sentido del Talmud de Babilonia, que dice: si quieres saber lo que sufre tu hermano, camina una milla dentro de sus chancletas. O sea, para entender al pobre hay que vivir como el pobre, hay que pasar hambre como él pasa.
Pero entre nosotros podemos eso, privarnos de comer. Pero ya, eso no nos va ni nos viene. Pero primero, si me voy a comer un hamburger, me va a costar 3, 4, 5 dólares. ¿Qué hago con esos 5 dólares? Aumentar el capital. Por eso esos 5 dólares, 6 dólares me pueden servir para una obra caritativa. El tiempo que estoy dedicando a no comer, lo puedo dedicar a la oración, lo puedo dedicar a conversar, lo puedo dedicar a recordar, acompañar al enfermo, acompañar al difunto, acompañar a quien está cerca de mí. No es solamente privarnos de, sino qué significa la privación de la vida, la privación del comer, la privación del beber, la privación del compartir. Ayuno como algo que sea de crecimiento para nosotros. Obviamente el tercer punto importante en este tiempo de Cuaresma es la oración. Ahora, la pregunta es, rezamos, pero muchos intentamos rezar. Rezar no es una retahíla de Padre Nuestro, de Ave María, de glorias, una meditación del Padre fulano de tal, del Padre mengano de tal, un círculo de oración en el cual brinco y salto y hablo en lenguas extrañas. Santa Teresa decía que para ella rezar es hablar con Dios, como quien habla con un amigo. La pregunta es, ¿tenemos amigos? ¿Sabemos lo que es la amistad sincera? San Pascual Bailón, se llama Bailón eso porque sabía bailar muy bien, era un pastor de ovejas y había aprendido a bailar. Entonces él iba delante del Santísimo y en vez de estar de rodillas meditando profundamente, le presentaba a Dios lo que mejor sabía hacer, bailar. Era bailar y cuidar sus ovejas y rezar. Entonces no iba a llevar el rebaño de ovejas a la iglesia porque le caían a bofetadas, pero en su rinconcito en la iglesia le ofrecía a Dios su baile. San Juan Bosco, que vivió los otros días en el siglo XIX, decía que oración es ofrecerle a Dios las cosas que uno tiene que hacer. Si tiene que fregar platos, hacerle ese momento como una ofrenda a Dios, de los platos mejor fregados del mundo. Si tienes que atender a un enfermo, como el enfermo mejor atendido del mundo. Si tienes que dormir, como el dormilón más mejor del mundo. Ofrecerle a Dios como oración, como sublimidad, danos el pan de cada día, porque te pido que venga tu reino a nosotros. Entonces, para nosotros, ¿en qué consiste nuestra oración? ¿En qué? ¿En hablar con Dios? ¿En repetir continuamente Padre Nuestro, Ave Marías y Glorias? El tiempo de oración es el tiempo de escucha. Por eso, la escucha de la palabra, San Gregorio Nacianceno en el siglo V, siglo IV, entre el siglo IV y el siglo V, dijo una frase que después la repitió San Agustín: cuando rezamos hablamos con Dios. Cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. Entonces, el mejor método de oración es la escucha de la palabra. Ahí no hay bailes, ahí no hay pucheros, ahí no hay el escuchar y el acercarnos a Dios. Cuaresma, ceniza, ayuno, oración, limosna. Limosna, pero ¿de qué damos la limosna? De lo que es más valioso para nosotros. Pero lo más valioso para nosotros no es el dinero. Lo más valioso para nosotros es la vida, es el tiempo, es la calidad de vida que estamos haciendo cada día. Entonces, ¿cómo yo comparto ese día, ese tiempo que yo tengo a nuestro alrededor? Nunca el ser humano había tenido a su disposición tantos instrumentos de comunicación como hoy en día. Imagínense, estamos de medio continente y de un lado y de otro nos estamos comunicando y a lo mejor muchos de nosotros nunca nos veremos, nunca nos llegaremos a ver en persona. Pero nunca el ser humano había estado tan solo y tan incomunicado como hoy en día. Por tanto, la limosna debería de ser compartir, no ya mi dinero. El dinero no hace la riqueza. Yo conozco gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Lo que hace la riqueza es el compartir las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas. En estos días de pandemia, que no podemos salir a la calle, primero, al menos aquí en el área de Nueva York, por el frío que hace.
Ayer, antes de ayer, estaba, me parece que era a menos 10 bajo cero. Entonces, en Texas, bendito, cada vez que me acuerdo de ellos, me da escalofríos. En Texas, que no están acostumbrados al frío, de repente el frío. Bueno, la limosna es compartir lo que es valioso para nosotros. ¿En qué colocamos nosotros nuestros valores? La vida, el tiempo, es lo más valioso que Dios nos ha dado. En quinto punto, para empezar, para la Cuaresma, la misericordia. La palabra misericordia es una palabra que viene del latín compuesta de dos palabras. Miser y cor, corazón que se compadece. Muchas veces sabemos que a alguien le bendito, esos son unos tales, son unos cuales, es un borrachón, es un drogadito, es una prostituta, le falta el respeto a su padre, le falta el respeto a su madre, se malgasta el dinero. O sea, juzgamos, somos excelentes juzgadores. Compadece. Por ejemplo, en este tiempo, como ilustración para leer, para meditar la misericordia, les aconsejo que se lean la parábola del hijo pródigo. Ahí estamos representados todos. El padre que perdona, el hijo botarate y drogadicto y bandolero que se va y hace toda cuanta poca vergüenza, el otro hermano que no rompe un plato pero que juzga y es egoísta. ¿En cuál de esos papeles nos colocamos? La misericordia para nosotros y para los demás. La pobreza es compartir de lo que tenemos, no es compartir de lo que nos sobra, es compartir de lo que tenemos, y lo que tenemos más importante es el tiempo, es el día a día, Miren, cuando decimos, ¿cuántos años tienes? Tengo 60 años, tengo 70 años. No, no tenemos esos 70 años. Hemos vivido ya 70 años. Hemos vivido 60 años, hemos vivido, ya no los tenemos. Nos quedan, pues, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. O sea, ya los que pasamos de los 30 nos faltan menos, los que pasamos de los 70 nos faltan menos. O sea, estamos ya en el tiempo del descuento. Pues el Cuaresma es tiempo de preguntarnos, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? Todavía hay tiempo. Imagínense que con Jesús en la cruz, el buen ladrón, por robarse, se robó la salvación unos minutos antes de morir. Mientras hay vida y esperanza, mientras hay vida y tiempo de cambiar nuestras actitudes, de cambiar nuestro corazón, de cambiar la forma de ser, de estar, de vivir en el mundo. Pero pensemos una cosa muy importante. Todo esto que les estoy diciendo no es para uso y exclusivo nuestro, es para compartirlo con los demás. Por eso el corazón es lo que nos debe de llevar, no porque tenemos esos tiki-taka en el cardíacas, sino porque tenemos ese encuentro y ese amor y ese corazón que se compadece. Misericordia y corazón son los mismos. Misericordia es corazón que se compadece. Y luego la alegría importante, la alegría de cada día. San Francisco de Sales solía afirmar, un santo triste es un triste santo. Miren, en la Sagrada Escritura el concepto que más veces se repite es que Dios es amor. Pero el segundo concepto que más veces se repite es Dios es alegría. Y tenemos cuando Dios se hace presente, aunque sea lo primero que dice, alégrate. Tenemos el caso de María. Para nosotros tenemos que buscar un modelo, un ejemplo. El caso de María. María tenía hecha ya su vida, tenía más o menos pensada, planificada su vida, se iba a dedicar al templo, se iba a dedicar a la oración, se iba a dedicar al servicio del templo, al servicio de los sacerdotes, al servicio de los sacrificios, al servicio de la pobreza, etc. Ya ella ya tenía su ruta marcada. Pero Dios tenía otros planes. Y entonces se acerca. Lo primero que le dice el ángel, alégrate María, Ave María. Ave es salud, alegría, alégrate María. No temas. O sea, la alegría y el no temor. Y así María no tuvo ningún inconveniente en cuestionarle a Dios. Porque miren, una cosa es decir, hay que tener el respeto a Dios y otra cosa es tragarnos todo lo que creemos que Dios nos está diciendo. Hay que tener esa libertad de conversar con Dios, esa libertad desde el respeto
pero con lo que no entendemos, decírselo así. Conozco un caso de una persona que yo estaba explicando, pues eso mismo. A Dios hay que hablarle muchas veces de tú a tú. Al menos yo, miren, yo he tenido muchos regalos en la vida, pero uno de los regalos más grandes y más profundos que he tenido fue la familia que tuve y que tengo. Yo no tenía respeto a mis padres, pero también tenía la libertad de decirle, no entiendo esto, no entiendo lo otro, no entiendo lo demás allá. Y eso es importante también para nosotros, la alegría y la figura de María, que es la siguiente modelo de la Cuaresma. Poder tener la libertad de decirle a Dios, no entiendo. Poder decirle a Dios, ayúdame. Y decírselo así, tal cual, a lo raspado, como dicen en Puerto Rico. Como le salga a uno. Alegría no indica falta de respeto, todo lo contrario, precisamente porque respetamos tenemos alegría. Y el modelo para tener un corazón lindo, la conversión, la pobreza, la misericordia, la limosna, es la figura de María. María que nos ama, María que nos sirve, María... un momento que parece que aquí se me fue la imagen. No, no se ha ido, no. ¿No se ha ido? No. Es que no, se quitó de acá. Ok, ahí está. Hola, no. Aquí, ahora. No estamos en martes, estamos en sábado, martes en sábado. Yeah. Bien. Entonces, eso sería una pregunta que nos deberíamos de hacer al comenzar la Cuaresma. Porque si no, miren, la Cuaresma se convierte en la misma chavienda de siempre. La ceniza, el ayuno, las procesiones de Semana Santa, no sé qué, el comer ceviche, el comer fanesca, habichuelas con dulce, torrijas, todo eso. Pero pienso que... Y además recuerden una cosa muy importante. Esta es la única Cuaresma que tenemos. Olvídense de las que... Alguien de ustedes, alguien de los que están unidos en nuestra conexión hoy, ¿puede revivir la Cuaresma del año pasado? ¿Quién está seguro que la Cuaresma del año que viene va a estar zanganeando por este mundo todavía? Pues eso es lo único que tenemos. ¿Qué es una Cuaresma especial? Pues sí, es una Cuaresma especial como son especiales todas. Cada una es única. San Ignacio de Loyola solía afirmar que cuando se acercaba a la comunión, él pensaba que la Eucaristía se acercaba a ella como si fuera la primera vez, como si fuera la única vez que la iba a recibir, como si fuera la última vez. La primera vez porque el pasado ya no existe, es la primera vez, la única que nos asegura que vamos a vivir mañana, la última que nos asegura que vamos a estar vivos por acá. En ese sentido, pues vamos. Ahora, hay yendo ya a la parte intelectual, vamos a llamarle así, hay un método o una ayuda que es importante, que la Iglesia nos invita a la reflexión, a la búsqueda de Dios, etc. Pero la mejor manera, o uno preguntará, es rezar el Vía Crucis. Ok, rezar el Vía Crucis, como rezar el Rosario, es como el inglés sin barreras. Aprenderse unas cuantas fórmulas, aprenderse unas cuantas palabritas y ya con eso te llegamos para adelante. El pensar en el Vía Crucis, sí, es meditar la pasión del Señor. El Santo Rosario es meditar las palabras del ángel y la oración que Jesús nos enseñó y meditar los misterios del Rosario. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. La Iglesia sabe que al menos cada 8 días, 7 días nos juntamos para celebrar la fe. Entonces es el momento de no solamente celebrar, sino de escuchar a Dios. ¿Y cómo lo escuchamos? ¿A través del sermón? No, a través de su palabra. Y la Iglesia tiene más o menos organizada desde hace, pues eso, 20 siglos, la forma de la liturgia, la forma de la vivencia del tiempo. Hasta el año 313 nadie sabía lo que hacía el vecino, lo que hacía cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque los cristianos estaban indocumentados, eran ilegales en el Imperio Romano.
y el que averiguaban que era cristiano, lo menos que le podía pasar era que le quitaran todas sus posesiones y lo exiliaran. La mayoría terminaban apedreados, quemados vivos. Nerón, para entretenerse en los jardines del Monte Vaticano, era donde tenía uno de sus palacios de verano, para adornar para el camino, para enseñar el camino, ¿qué hacía? Mataba a cristianos y los quemaba vivos, muchos de ellos, haciendo puestos en filas para iluminar el camino, iluminar eso. Otros, de algunos no sabemos ni siquiera el nombre. San Víctor, por ejemplo. San Víctor es un mártir, pero hubo un papa, San Dámaso, que ante tal cantidad de muertos, que anónimos, porque no había ID ni identificación ninguna, se dedicó a poner versos en las tumbas. Y la palabra Víctor significa vencedor. Entonces él puso un pequeño poema, el vencedor del diablo, el vencedor, ese es el que está aquí, ha vencido las tinieblas. Vencedor, Víctor. Entonces, ¿quién está aquí? Víctor. Punto. Cecilia, o otro tanto, así por el estilo. O sea, los cristianos fueron poco a poco cambiando. Es como, hicieron como las semillas. Las semillas, miren, una semilla de trigo da una espiga y una espiga da 56 granos. Entonces ellos fueron haciendo eso, fueron siendo semillas. Y pasó el siglo IV, el siglo V, el siglo VI, las cosas se fueron calmando, pero hay algo que no nos hace olvidar, es la costumbre que se hizo así y celebramos nuestra fe como cosas de costumbre. Pero la celebración de la Eucaristía, en un primer momento las celebraciones religiosas de los cristianos eran celebraciones religiosas judías, así, a lo pelado. Y de hecho se va a formar tremendo titingó, tremendo lío, cuando Pablo se encuentra con un grupo en uno de los viajes apostólicos que él tiene, que están imponiendo a los nuevos cristianos, a los nuevos seguidores de Jesús, que tienen que cumplir la ley mosaica. Eso nada. Judío es judío y gentil es gentil. Y el que acepta el mensaje de Jesús no necesariamente tiene que hacerse primero judío porque él era judío. No. Entonces, ¿qué es lo que hace? Plantea la metodología que después se ha seguido a lo largo de la Iglesia, en la historia de la Iglesia. Llamar a los líderes, poner el problema sobre la mesa y rezar en común pidiendo la luz del Espíritu. Y después buscarse las soluciones aparecen y se implementan y se ponen en práctica. Eso lo hace la Iglesia todavía hoy en día. Todavía hoy en día, cada vez que nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, cada vez que vamos a compartir la Eucaristía. La Eucaristía es en el fondo una cena muy sofisticada, muy elegante, una cena judía, en la cual se comparte el pan, se comparte la vida, se comparte el perdón, se comparte y escuchamos la palabra. Entonces, Cuaresma es el tiempo de escucha de la palabra, es el tiempo fundamental. Entonces, la Iglesia pues está hecha por hombres y por mujeres que somos santos y somos pecadores y cometemos errores y vamos perdiendo las perspectivas y demás. Entonces hubo una reunión que ya hemos hablado de ella, el Concilio Vaticano II, y una de las grandes reformas que nos trae el Concilio Vaticano II es la vuelta a la búsqueda de la palabra de Dios. Es la vuelta a la celebración viva de la Eucaristía. Y esa vuelta a la Eucaristía y esa vuelta a la palabra de Dios se celebra fundamentalmente en los tiempos fuertes de la liturgia, como es el tiempo de Cuaresma. El Concilio Vaticano II, una de las cosas en la Sacrosanctum Concilium, el documento, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, se encontraban con el problema de que la misma lectura se leía por años y por años y por años y por años y por años. Entonces era la vuelta a la lectura de la palabra de Dios. Entonces se decidió que en un periodo de 3 años se dividió la Sagrada Escritura en 3 bloques, bloque A, bloque B, bloque C, y se ha ido leyendo, de manera que entre las lecturas de los domingos y las lecturas de los días diarios, en un periodo de 3 años, se ha leído, el pueblo ha recibido la escucha, ha escuchado y a la explicación de al menos el 85% de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios. Lo divida en ciclos. Ciclo A,
ciclo B, ciclo C. Ciclo A, el núcleo fundamental va a ser San Mateo, ciclo B, que el que estamos este año va a ser San Marcos, ciclo C va a ser San Lucas. ¿Y San Juan qué pito toca en esta historia? Pues San Juan, como su evangelio tiene otra, ¿cómo diríamos? No mentalidad, sino otra forma de pedagógica de presentar el misterio, se usa de relleno y se usa en ciertos momentos en los cuales él fue el único testigo. Por ejemplo, la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, Mateo cuenta lo que le contaron. Marcos cuenta lo que le contaron. Lucas cuenta lo que le contaron. Juan cuenta lo que vio. Porque los discípulos de Jesús, cuando mucho tú eres Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, chichichija, pero cuando las cosas se puso de color de hormiga brava, se cogieron la jugilanga, se desaparecieron, se fueron de en medio. Entonces, el shock que les produjo eso, el miedo que les produjo eso, no los hizo ser objetivos. Tiene que ser muy posteriormente que se va a poner por escrito. Bien. La Cuaresma entonces está dividida en 3 ciclos, según el evangelista correspondiente a cada ciclo, que mira diferentes aspectos de la vida de la fe. Pero siempre hay un tema que trasciende a todos. O sea, Mateo va a presentarnos algunos ciertos aspectos del reino de Dios, Lucas y otros, pero va a haber un tema fundamental en toda la liturgia de la palabra, en la lectura de la palabra del tiempo de Cuaresma, el bautismo. Una Cuaresma donde el bautismo no sea el tema central, será otra cosa, incluso grandiosa, pero no es lo que debería ser la Cuaresma, el bautismo. La Cuaresma los primeros cristianos digamos, se la inventaron, vamos a ponerle así, pensando en la respuesta que iban dando en su vida con el bautismo. El bautismo para ellos no era una simple ceremonia que echaban el chorrito de agua, no, era un periodo de preparación. Duraba 1, 2, 3, hasta 10 años, 15 años, en que uno iba asimilando, iba aceptando, iba cambiando. El bautismo era un cambio de vida. Un cambio de vida que duraba 40 años. El desierto en el cual el pueblo de Dios sale de la esclavitud y llega a la libertad, duró 40 años. El diluvio de Noé duró 40 días. La oración de Jesús en el desierto duró 40 días, pero tanto Noé como Moisés, como Jesús, salieron transformados después de esa cuarentena. Y esa cuarentena para todos ellos supuso un paso por el agua. Moisés los cruza en el Mar Rojo. Noé se le inunda la casa. Pero cuando aterriza, cuando llega a tierra seca, es otro. Jesús le pasa lo mismo. Termina pasando por el agua. Entonces la Iglesia lo que quiere con la palabra de Dios en Cuaresma es que nosotros vivamos esa cuarentena desde la escucha de la palabra. El gesto celebrativo fundamental de la Pascua, por lo tanto, será participar por el bautismo en el misterio pascual de Cristo con la recuperación del estado bautismal por la penitencia. Por eso es llamado el segundo bautismo. El Señor sabe de qué carne y de qué sangre estamos hechos. Sabe de qué pie cojeamos. Y por tanto sabe que podemos decir, en un momento de devoción, podemos treparnos al quinto cielo. Pero cuando vamos en el acontecer de cada día, en el día a día, metemos las patas. Nos equivocamos. Faltamos a los compromisos. Somos egoístas. Somos lujuriosos. Somos ladrones. Somos una porquería de gente. Pero el Señor siempre es un corazón que se compadece. Por eso le decía, hay que meditar en la misericordia de Dios. Por muy grandes que hayamos hecho los pecados, por muy sinvergüenzas que hayamos sido, el Señor siempre da una segunda oportunidad. Entonces, la segunda oportunidad pasa por la penitencia. Y así lo entendieron las primeras comunidades. Por eso van a unir en Cuaresma las dos realidades. La realidad del perdón y la realidad del bautizo. Entramos a formar parte de una comunidad nueva, de una comunidad que ama, que sirve, que tiene a Jesús por modelo, etc. Pero también una comunidad pecadora, una comunidad egoísta. Lo va a repetir el Vaticano II, las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas son los que compartimos y demás. Ahora, el objetivo fundamental de Cuaresma no es el de la conversión y la penitencia, sino la contemplación de la celebración y aclamación y participación agradecida de la acción salvadora del Padre realizada
en Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. O sea, no es decir, esto es lo que yo supone que crea, esto es lo que supone que yo actúe, esto es lo que yo me he equivocado. No. Es ese camino, verdad y vida que nos marca el Evangelio, lo vamos entonces construyendo día a día. Ahora, la Cuaresma son 5 domingos. 6 con el Domingo de Ramos. Pero el Domingo de Ramos para los efectos técnicos no cuenta, porque es el Domingo de Ramos, siempre es la lectura de la entrada de Jesús en Jerusalén y la lectura de la Pasión. De los otros 5 domingos hay dividido 2 y 3. 2 domingos que son en la primera fase, se identifica con la prueba y la gloria del ciclo. Las tentaciones de Cristo y la transfiguración. Suele ser el comienzo. Nos viene a decir, miren, Jesús tuvo tentaciones, y tentaciones grandes, pero las superó. Usted y yo tenemos tentaciones, claro que las tenemos, grandes, pequeñas, miserables. Entonces tenemos la posibilidad de cambiar, de vencer. O también el otro primer domingo que se celebra, que se ve, es la transfiguración. Jesús se transfigura delante de Moisés y delante de Elías. Delante de Moisés, ¿qué significa Moisés para el pueblo de Dios? La ley. ¿Qué significa Elías para el pueblo de Dios? La profecía, el anuncio de Dios, el portavoz de Dios. Entonces, desde esas dos cosas, este año nos tocan las tentaciones. La segunda fase tiene una clave para cada ciclo. El ciclo A, el ciclo B y el ciclo C tienen una presentación distinta. Y este año el ciclo que estamos viendo es el ciclo B. El ciclo A, catequesis bautismal. El ciclo B, glorificación de Cristo. El ciclo C, la conversión. O sea, la Cuaresma, este año tendríamos que ceñirnos en las tentaciones. Es este domingo mañana, ya esta tarde en algunos sitios que celebran la Santa Misa, es la celebración de la catequesis del bautismo. La glorificación de Cristo. La catequesis del bautismo fue el ciclo pasado, el ciclo A. El ciclo B es glorificación de Cristo. El ciclo C, la conversión. El primer bloque, constituido por los 2 primeros domingos, cuyo tema evangélico coincide en los 3 ciclos, relata las tentaciones de Jesús en el desierto, y en el segundo los evangelios narran el episodio de la transfiguración del Señor. ¿Por qué se leen estos 2 fragmentos evangélicos durante la Cuaresma? ¿Cuáles son los puntos de coincidencia? El primer domingo, el episodio de las tentaciones de Jesús en el desierto, que nos lo presenta Marcos, capítulo 1, versos 12 al 15. Marcos se pasa por encima de la cuestión del nacimiento. A él no le interesaba, porque a su público, el target al cual él tenía que dirigir su mensaje, no le importaba dónde había nacido, dónde había dejado de nacer, de qué hacía, qué no hacía, qué llevaba a cabo, etc. Respecto al Marcos, por el capítulo 1, ofrece unas coincidencias evidentes con la Cuaresma. Los 40 días de ayuno, el desierto, el camino difícil para llegar a la palabra de Dios, la hostilidad de las tentaciones. Fíjense que muchas de las tradiciones de la Cuaresma están tomadas un poco de esa reflexión en torno a las tentaciones de Jesús. Miren, si tener tentaciones no es malo. Lo malo es caer en la tentación. Pero tentaciones, ¿a quién no le gusta un dulce? ¿A quién no le gusta tener un dinero? ¿A quién no le gusta tener una casa elegante? ¿A quién no le gusta, tentaciones? Todos tenemos tentaciones. A Jesús, y la tentación más importante no son las tentaciones del sexo, como muchas veces podemos pensar. Es la tentación del poder, del tener, del ser. Yo soy el que en la casa, en el hogar. ¿Quién es el que manda? El que trae el cheque, el que paga el apartamento, el que paga las rentas, el que paga las comidas, el que paga las cosas. Es el poder, la tentación del poder. ¿Cuál es la gran tentación del ser? Yo soy titulado en tal cosa, yo soy el que tiene papeles, yo soy el que te consiguió los papeles, yo soy yo. Primero yo, después nadie y a continuación los demás. El ser, el tener, el poder. Esas son las grandes tentaciones. Que son las grandes tentaciones que el diablo le presenta a Jesús. Entonces sería interesante preguntarnos,
¿Cuáles son las tentaciones en las cuales yo me siento tentado? ¿Y cómo manejo yo esas tentaciones? El Evangelio del segundo domingo, este episodio, cada Cristo, hombre perfecto que encarnado en la miseria humana con sus tentaciones, da desde su libertad una respuesta digna ante la seducción, el soborno y la vanidad. O sea, la respuesta a estas tentaciones la tenemos ya tan antigua como la fe, en la respuesta que Jesús le da en el Evangelio al diablo. San Lucas dice, de una forma muy sibilina, muy astuta, el diablo se fue esperando otra oportunidad. Él se la buscó, y luego sería, no vamos a alargarnos demasiado, ¿cuándo apareció? Porque la tuvo una segunda oportunidad. El Evangelio del segundo domingo, Marcos, capítulo 9, versos 1 al 9, utilizado ya en el misal anterior a la Reforma, recoge el episodio de la transfiguración en la triple visión sinóptica. O sea, nos tienta, nos transfiguramos. ¿Quién transfigura nuestra vida y nuestra fe? La transfigura la ley de Dios, la transfigura la profecía de Dios, la transforma la presencia de Jesús, el poner a actuar en cada uno de nosotros. Eso. Por eso, primer domingo de Cuaresma, la lectura, la reflexión es: yo me siento tentado. ¿Cuáles son las tentaciones a las cuales yo estoy sometido? Segundo domingo, el seguimiento de Jesús me transfigura. Es la glorificación de Cristo. Primero, catequesis bautismal, una opción que hago. Segundo, glorificación de Cristo. Y esto me debe llevar a una conversión. Convertirme a una cosa o a otra. O convertirme en ser un pandillero, en ser un dejado que la vida transcurra, que las cosas sigan por su cuenta. O sea, una transformación de nuestra vida es la que debemos de seguir, tomar en estos dos primeros domingos. Por ejemplo, todos sabemos el día de nuestro cumpleaños. Solemos decir el día, nunca decimos el año, porque sobre todo hasta a partir de cierta edad estamos locos por cumplir años, para que nos dejen tener licencia de manejar, para que nos dejen salir más tarde de la casa, para 50.000 vagabunderías. Si queremos ponernos años, pero a partir de ciertos años nos queremos quitar años y celebramos que estamos vivos. Pero, ¿qué día fue que usted le bautizaron? ¿Qué día hizo la primera comunión? ¿Qué día hizo la confirmación? ¿Qué día se casó? ¿Qué día se divorció? ¿Qué día que usted se puso enfermo de cáncer o de coronavirus y tuvieron que dar la unción de los enfermos? El día que se muera probablemente no lo sabremos. Yo no pienso, el día que yo me muera, yo no pienso ir al cementerio. Me llevarán al cementerio, porque yo no puedo ir. Yo estoy muerto. Pues lo mismo. Pero sobre todo es importante, sería interesante que averigüen qué día se bautizaron, qué día lo bautizaron. Tuve un caso, una ocasión en la parroquia, teníamos las primeras comuniones y teníamos este caso de una familia que tenía los nenes, ya tenía varios hijos, ya algunos muy grandecitos, y se habían juntado, estaban juntados, no tenían ni matrimonio civil ni nada, y decidieron, pues de mutuo acuerdo, después de un proceso de reflexión, casarse por la iglesia. Bueno, pues muy bien, era una familia ejemplar en la parroquia, preocupada de sus niños, bien nice, podríamos decir. Y bueno, entre los requisitos que necesitaban era la partida de bautismo. Se pusieron a buscar y la señora no encontraba su partida de bautismo hasta que al final descubrió que ellos vivían en un campo. Entonces iban a la iglesia a bautizar. Pero a mitad de camino empezaron la fiesta. Fue tanta la fiesta que nunca llegaron a bautizarla. Entonces, 40 y pico de años después, se vino a dar cuenta de que no lo habían bautizado. Menos mal que todavía vivía la mamá y se acordaba de que no lo habían bautizado porque se habían quedado fiestando, bebiendo, chavando, jorobando la paciencia. ¿Entiendes? Por eso es una anécdota, pero por eso es importante que sepamos, no por celebrarlo,
sino por saber cuándo empezamos nuestro compromiso. En el tercer domingo se narra la expulsión, se narra la expulsión de los mercaderes del templo, pero es sobre todo que presentándose Jesús se presenta como templo vivo, como lugar de encuentro. Tenemos que tener en cuenta, adiós, si quedan 4 minutos, tenemos que tener en cuenta lo que significaba el templo de Jerusalén. Jesús que se presenta como templo. Pablo después en la carta a los Corintios nos va a recordar, recuerden que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. El mismo aceite, el mismo crisma que se utiliza para consagrar los altares, para consagrar los templos, es el mismo aceite, el mismo crisma que se utiliza cuando nos bautizan, cuando recibimos el sacramento del bautismo. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Por eso Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Por eso, una de las reflexiones en el tercer domingo es precisamente que de hecho lo tomamos prestado a pesar de que tenemos este ciclo, el ciclo B. Este es uno de los casos en los cuales se utiliza San Juan. El tercer domingo y el cuarto domingo. El cuarto domingo es la historia de cuando Moisés camina en el desierto, les están picando las serpientes, el Señor tiene una intervención, Moisés va y le dice, mira, me están matando aquí a todo el mundo. Entonces le dice, haz una serpiente en forma de cruz y el que le pique, que mire esa cruz y se salvará. Tiene una poesía, tiene una leyenda ahí, pero lo que importa es la cruz nos libra de la serpiente. Hay que jugar con las comparaciones y con las cosas y demás. La comparación es esta. La serpiente es la tentación. La cruz es la salvación. Por tanto, ¿en qué estamos tentados muchas veces? ¿Cuál es nuestra gran tentación? El primer domingo de Cuaresma, pero nos viene a repetir en el cuarto domingo de Cuaresma. La tentación es el tener, el poder, el ser, el creernos mejores que los demás. Eso es lo que... Entonces, ¿quién me ayuda a librarnos de esas tentaciones? El sacrificio, el esfuerzo, la cruz. La cruz que hay que verla no como algo nefasto. Muchas veces, sobre todo nosotros los hispanos, nos celebramos el domingo de Ramos, la votamos. Celebramos el Viernes Santo, el Viernes Santo no se pierde en una misa. El único día que no hay misa en todo el año, porque la celebración del Viernes Santo no es celebración eucarística. Hay reserva de la Eucaristía, pero no. Es la cruz, el sacrificio de Cristo nos trae una nueva vida. La cruz significa, pero entonces nosotros nos quedamos en el Viernes Santo. El Viernes Santo es un paso al domingo de resurrección. No hay resurrección sin Viernes Santo. No hay Viernes Santo sin cruz. Y no hay Viernes Santo sin domingo de resurrección. Por eso, fíjense en esa visión de conjunto de los domingos de Cuaresma. Los 2 primeros, tentación y transfiguración. Todos somos tentados, todos nos transfiguramos. Segundo, tercero, cuarto y quinto domingo, el tercer domingo es el templo vivo que somos nosotros. Cuarto domingo es la resurrección, la transformación nos viene desde la cruz, desde el sacrificio de cada día. En las tentaciones las tendremos con nosotros. Y el quinto se lee Juan capítulo 12, 20, 23, anuncia que ha llegado su hora, la hora de ser glorificado, la hora de pasar de este mundo al Padre. Confirma que después que como al grano de trigo también debe morir para resucitar. O sea, se muere para la resurrección. O sea, morimos en Cuaresma, pero resucitamos a través de ¿qué? A través del cambio de vida, a través de lavar nuestra vida y nuestro corazón. El cambio de vida es el bautismo. Y luego ya Semana Santa, que ya lo veremos más adelante. Semana Santa es semana de oración, semana de transformación, semana de gloria. Preparémonos, por tanto, nos ha quedado, porque son ya las 5 y 1 minuto. No, falta 10 minutos. ¿Cómo 10 minutos? No. ¿Yes? Según mi teléfono, según mi horario.
No, todavía faltan 8 minutos, padre. ¿Ustedes llevan el tiempo? ¿Faltan 10? Yes. Ya, rayo. Bueno, pues tendré que... Oh, sí, 51, perdón. Es que estoy bebiendo té, no estoy bebiendo alcohol, por si acaso. Ya decía yo, pues yo tenía pautado, programado para las tres lecturas. Porque muchas veces tenemos el efecto de llegar tarde a... Tenemos el defecto de llegar tarde a la misa. Porque total es la lectura, no importa. Todas las partes son importantes. Y muchas veces, miren, permítanme criticar a muchos de nuestros queridos pastores que hacen un gran sacrificio y demás. Cuando hay invierno nos ponen una excelente calefacción, cuando hay verano excelente aire acondicionado, pero en muchas parroquias no les importa los micrófonos, el equipo de sonido, que es horroroso. Donde debería de haber una inversión y un cuidado profundo es en el equipo de sonido de las iglesias, porque así es como se trae. Y luego también otra cosa. Yo soy amiga del párroco, yo soy amiga del padre fulano, del padre mengano, y yo leo, aunque no sepa leer, pero hay que leer, El lectorado es una parte de los servicios ministeriales que tiene el sacerdote, de las órdenes menores. Hoy en día se ha quedado reducido, en el camino al sacerdocio, se han quedado reducido a 4 etapas en el sacramento del orden. La primera etapa, las órdenes menores, acolitado y lectorado. O sea, acólito es el que sirve en el altar, el que pone los platos, el que retira los platos y demás, y ayuda a dar la comunión. Y el lector, el que está capacitado para leer la palabra de Dios. Y no puede ser cualquiera. Es como si tenemos un locutor de CNN o de Fox que tartamudea, de que se le oye solamente el cuello de su camisa, que no sabe leer en público. Pero todo el mundo lo sabemos, pero nadie dice nada. Entonces, sería importante que en sus parroquias, en nuestras parroquias, le diéramos más importancia a la lectura de la palabra de Dios. Pero bueno, las primeras lecturas y las lecturas del apóstol del tiempo de Cuaresma. La lectura del Antiguo Testamento se refiere a la historia de la salvación, que es uno de los temas principales de la catequesis bautismal. O sea, historia de la salvación. Es el tema de las primeras lecturas. Las lecturas del apóstol se han escogido de manera que tengan relación con las lecturas del Evangelio. Primera lectura siempre tiene que ver con algún tema de la historia de la salvación. Segunda lectura se combina y está combinada la primera con la tercera. El Evangelio de... No tengo aquí ahora cuál es el Evangelio el Evangelio esta semana es las tentaciones, pero la primera lectura no me acuerdo. Es algo del paraíso. Pero ambas primera y tercera, y la segunda está de relleno, pero siempre teniendo en cuenta el tema bautismal, el tema del encuentro con Dios. Desde el lunes de la cuarta semana, luego, las lecturas del apóstol se han escogido de manera que tengan relación con la lectura del Evangelio y del Antiguo Testamento. O sea, las lecturas las lecturas de la palabra. La más importante es el Evangelio, complementada con el Antiguo Testamento con la primera. O sea, podemos decir importancia tercera, primera, segunda. Las tres tienen importancia, las tres tienen una finalidad, enseñarnos nuestra fe, proclamar la palabra de Dios en la asamblea. En el fondo es lo que, miren, no hay nada nuevo bajo el sol, nadie se ha inventado nada nuevo. En el fondo, en la matriz original, la semilla original de la celebración eucarística eran las celebraciones en las sinagogas, las celebraciones sabatinas y de las grandes fiestas en las sinagogas. Después de eso va a venir la celebración de la Eucaristía siguiendo la última cena. Pero es una combinación de la cena y el culto en las sinagogas. Y después se va a ir adhiriendo, se van a ir aplicándose una serie de situaciones y de instrumentos y de cosas, de vestimenta. Por ejemplo, la Eucaristía es una cena pascual judía, adornada con lecturas de los servicios de las sinagogas. El sacerdote se viste como se vestían los cónsules y los procuradores romanos,
de blanco. La vestimenta blanca era el uniforme de los senadores romanos y de los procuradores romanos. Incluso hay la banda que se pone el sacerdote, la estola, era el distintivo de ciertas categorías dentro de los senadores romanos. Unos la tenían cruzada, otros la tenían bajada, etc. Si no se acordarán, antes del concilio había un paño, el amito, que era una cosa que le caía al sacerdote, sobre los brazos. Y eso eran, ¿saben para qué? Para limpiarse el sudor, para limpiarse los mocos. Y así. Tenemos todavía un residuo en nuestras celebraciones eucarísticas, en la presentación del pan y del vino. El sacerdote se lava las manos. ¿Por qué se lava las manos? Pues porque cuando la gente llegaba a la sala de la asamblea, donde iban a comer, donde iban a beber, donde iban a tener la Eucaristía, se manchaban las manos. Entonces, déjame lavarme las manos antes de continuar. Después se le dio un sentido espiritual, todo lo que queramos. Pero en el fondo es eso, eran cuestiones prácticas. Bien, primeras lecturas, lectura importante del Evangelio, lectura de la primera lectura del Antiguo Testamento tiene que ver con el tema. Y la segunda lectura se rellena, es un relleno. Los días de diario del lunes se ofrecen también los textos que se llaman para las ferias. Las ferias no significa irse de relajo a comprar y a vender y demás. La feria era la forma que en latín daban a los días. Feria primera, feria segunda, feria tercera, feria cuarta. Como se dice en portugués. En portugués no se dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Se dice feria primera, feria segunda, feria tercera. ¿Entiendes? Se ha quedado el resto del portugués. Es hijo de, como el español, son hijos del latín. Nietos del griego. Con influencia musulmana, con influencias germánicas, con influencias inglesas, pero el núcleo fundamental es ese. Entonces, las lecturas del Evangelio y del Antiguo Testamento se han escogido de manera que tengan una mutua relación, o sea, Evangelio y primera lectura están combinados. Eso en los 40 días que dura la Cuaresma. La excepción es en los sábados y domingos, el sábado por la tarde y el domingo. La misa del sábado del sábado es después de la... Técnicamente debería de ser, la misa se puede celebrar después de la caída del sol. El sol desaparece hacia las 5:30, 6 de la tarde en invierno, a las 9, las 10 de la noche en verano, pero si le toca a uno en Alaska, que la noche dura 6 meses y el día dura otros 6 meses, pues entonces hay que combinar las horas y demás. ¿Entiendes? Entonces, el leccionario de feria, leccionario de diario, es más breve las lecturas, pero va presentando también la historia de la salvación acompañada y aclarada por el texto del Evangelio. Desde el lunes de la cuarta semana se hace una especie de lectura semicontinua del Evangelio de San Juan. Las lecturas de la Samaritana, del ciego de nacimiento, de la resurrección de Lázaro, etc. Pero lo importante, como yo sé que durante la semana se nos hace difícil ir a misa, pero que tengan pendiente las cosas y vamos a ir resumiendo. Cuaresma no es un tiempo de pintarrajearnos la frente con ceniza, es un tiempo de conversión. Y es un punto de meditación de nuestra conversión, el bautismo. A través del bautismo entramos a formar parte de la comunidad de los creyentes en Jesús de Nazaret. Decidimos, igual que cuando uno se hace ciudadano americano, asume las leyes del país que nos acoge, pues cuando uno se hace cristiano, asume los compromisos que nos pide el Evangelio a través del bautismo. Entonces, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, de preguntarnos qué significó el bautismo para mí, qué significa actualmente para mí. ¿Quién nos ayuda a esto? Nos ayuda a la oración, nos ayuda al ayuno, nos ayuda a la limosna, nos ayuda al compartir. Modelos, la figura de María, la figura de Jesús, nos transforma. Por eso sería importante que hoy en día con Internet se consiguen todos los textos que uno quiere.
que vayan siempre, cuando vayan a la iglesia, el domingo o el sábado, cuando puedan ir, lean, llévense ya leídas las palabras de Dios. Llévense la leída la palabra de Dios. Bueno, ahora sí, estamos pasados de hora. Les recuerdo que para un día de estos días, espérate, ¿cuándo es el seminario? ¿Cuándo me hace con el seminario de...? Es el próximo 27, el 27. El próximo es el 27, pero vamos a tener uno en el cual va a ser el sacramento del orden, porque muchas veces uno presupone las cosas, pero me han llegado por ahí bochinches, chismes, de qué diferencia entre un cura capuchino y un cura diocesano, que por qué unos viven en comunidad y otros no viven en comunidad. Vamos a explicar el sacramento del orden. ¿Qué significa el sacramento del orden? ¿Quiénes administran ese sacramento? ¿Cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos? ¿Por qué uno es fraile y qué significa fraile? ¿Qué significa monje? ¿Qué significa padre? Etcétera. Todo eso para que lo vayan enseñando y demás. Bueno, ahora sí, ahora ya no doy para más. Así que una hora bembeteando, estando en silencio, teniendo en silencio una concurrencia tan grande como la que tenemos. Les deseo que tengan, a los, no sé si habrá alguien de Texas entre nosotros. No, yo, padre. Bueno, pues que sepan nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra oración para que puedan salir adelante de esta crisis que el hombre propone, Dios dispone y la naturaleza descompone. Te lo agradecemos mucho, padre, gracias. A su orden. Y los demás, pues nada, que sigamos. Doña Salvadora, ¿cómo se siente de su operación? No nos puede contestar. Bueno.